Supercrack Estrella presenta Antártida, teorías sobre la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El aeropuerto de Kuala Lumpur está lleno de misterios. El misterio de los 3 aviones Boeing abandonados en el aeropuerto de Kuala Lumpur es uno de esos misterios que parecen hacer a este aeropuerto de Kuala Lumpur. Es un misterio de alto vuelo que tiene a muchos intrigados en Malasia. Funcionarios del principal aeropuerto malasio, el de Kuala Lumpur, publicaron un anuncio en un periódico en el que se busca a los propietarios de 3 jets Boeing 747 que, aseguran, han sido abandonados. Se trata de aeronaves de pasajeros 2 pisos. El anuncio, que fue escrito en inglés y publicado en el diario local de Star, advierte: si los propietarios no recogen los aviones en 14 días, nos reservamos el derecho a vender o, de otra manera, a deshacernos de las aeronaves. Las autoridades aeroportuarias dijeron que había costos de aterrizaje y estacionamiento que deben ser cancelados. Otro caso misterioso en Kuala Lumpur ocurrió solo hace unos días. 2 turistas mueren con pocas horas de diferencia tras caer al vacío en el aeropuerto de Kuala Lumpur. El aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, CLIA, fue escenario de 2 muertes en menos de 10 horas, después de que una turista china de 27 años y un ciudadano argelino de 30 fallecieran tras caer desde distintas zonas del complejo aeroportuario. La policía confirmó que los casos no están relacionados y que las investigaciones siguen abiertas. Personalmente, a mí como teoría esto me suena a un tipo de experimento. Tenemos más ejemplos como este. Investigan en aeropuerto de Malasia supuestos viajes fantasmas. Mediante un comunicado, la entidad aseguró que indaga sobre qué trabajadores han incurrido en la violación de no registrar los movimientos de personas que entran o salen del país a cambio de cierta tarifa para ayudar a estos pasajeros a desplazarse sin dejar rastros. La pregunta es dónde tienen que ir estos pasajeros para no querer registrar sus datos, quizás a la Antártida. Recordar que de aquí salió el avión desaparecido de Malasia, sin duda el caso más misterioso de todos estos mencionados. ¿Cómo puede un avión comercial, con 239 personas a bordo, desvanecerse en mitad de la noche y convertirse en un fantasma? La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines está considerada como el mayor misterio de la historia de la aviación, y 10 años después de producirse sigue rodeada de interrogantes. Coincidiendo con el 10º aniversario, el gobierno malasio se ha comprometido a reanudar la búsqueda del avión, atendiendo a la reclamación de los familiares de las víctimas, quienes se han sentido desamparados desde que estas labores se suspendieron definitivamente en 2018. La aeronave, un Boeing 777, despegó de Kuala Lumpur a las 00:41 hora local del 8 de marzo de 2014 y estaba previsto que aterrizase en Pekín a las 6:30 del mismo día, pero jamás llegó a su destino. Se esfumó de los radares justo cuando iba a ingresar en el espacio aéreo de Vietnam, sobre el mar de China Meridional, después de menos de 1 hora de vuelo. Buenas noches, Malaysia Airlines 370, fueron las últimas palabras que se escucharon procedentes de la cabina de mando con las que el copiloto se despidió rutinariamente del control malasio. Ho Chi Minh no llegó a recibir ningún mensaje de petición de entrada en su espacio aéreo. Desde entonces ha habido muchas conjeturas sobre lo que pudo ocurrir aquella noche, y aunque las líneas más gruesas del caso han podido deducirse con relativa seguridad a partir de los registros por satélite y los restos del fuselaje encontrados en las costas de África Oriental, los principales flecos siguen aún sin atar. En el aeropuerto de Kuala Lumpur también ocurrió como 2 mujeres habían autoeliminado al hermano de Kim Jong. Especialistas analizaron datos de satélite del Boeing 777 de Malaysia Airlines, y especulan con la posibilidad de que el avión, desaparecido en marzo del 2014, haya tomado rumbo a la Antártida, según reporta el diario New Zealand Herald. Una nueva versión intenta explicar la misteriosa desaparición del vuelo MH370 malasio hace ya casi 1 año, lo que provocaría un giro inesperado en la investigación. Expertos en accidentes de aviones sostienen que el Boeing 777 podría haber virado hacia la Antártida. Expertos en accidentes aéreos, después de analizar los datos de satélite del Boeing 777 malasio, que desapareció sin dejar rastros en marzo de 2014, llegaron a la conclusión de que desconocidos podrían haber dirigido deliberadamente la aeronave hacia la Antártida, reporta el diario New Zealand Herald. El New Zealand Herald es un periódico diario publicado en Auckland, Nueva Zelanda,
Zelanda, propiedad de New Zealand Media and Entertainment, y considerado un periódico de referencia para Nueva Zelanda. De acuerdo con el análisis de los datos, el vuelo malasio MH370 estuvo en vuelo unas horas después de que los controladores perdieran contacto con él, e hizo 3 giros, uno de ellos a la izquierda. Como resultado, el avión se dirigió al oeste, y luego al sur, hacia la Antártida, afirman expertos. Para Malcolm Brenner, un destacado especialista en las causas de los desastres de la aviación, esos giros sugieren enfáticamente que alguien en la cabina del piloto deliberadamente desvió el MH370 de su curso. El avión de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo tras cambiar de rumbo en una acción deliberada, según los expertos, tan solo 40 minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur con dirección a Pekín. Parece que Malasia de alguna forma tiene un control sobre la Antártida cuando leemos noticias como esta. Malasia detiene a otro barco por faenar ilegalmente en la Antártida. Esto ocurrió en el 2015, un año después del avión desaparecido. Las autoridades de Malasia detuvieron al barco Perlon, una de las 6 naves acusadas de pescar ilegalmente en aguas antárticas, informó hoy la organización ecologista Sea Shepherd. El Perlon, de bandera nigeriana, tenía a bordo una carga de 330 toneladas de Austromerluza, Tisostichus eleginoides, valorada en unos 6,4 millones de dólares, 5,6 millones de euros. Las autoridades de Malasia confiscaron la carga del Perlon, que fue interceptado por las autoridades australianas a finales de abril cerca de las Islas Cocos, en el Océano Índico, explicó la organización en un comunicado. Aplaudimos a las autoridades de Malasia por sus acciones contra el Perlon, en lo que es otra victoria para los océanos, dijo Peter Marstedt, capitán del barco Bob Baker, que participa en la campaña de Sea Shepherd contra la pesca ilegal en la Antártida. Malasia dio un giro de 180 grados en su política antártica, pasando de la intransigencia a la búsqueda de la colaboración, por razones geopolíticas de peso. Si bien la ciencia sigue siendo el principal factor determinante, la decisión de Malasia de adherirse al tratado tiene en cuenta la geografía, el medio ambiente, los recursos y la realpolitik. Malasia y el Tratado Antártico de 1959. Una cuestión geopolítica. En el mismo año que desapareció el avión de Malasia, científicos de Argentina y Malasia descubren bacterias en los suelos de la Antártida que reducen casi totalmente la acción de residuos metálicos. Bacterias aisladas en suelos de la Antártida son capaces de reducir casi en un 100% la presencia de la forma química de un tipo de metal que afecta a algunos ecosistemas. El hallazgo, realizado por investigadores de Argentina y de Malasia, sienta las bases para el desarrollo de procesos de saneamiento de ambientes afectados por la actividad humana. Los científicos hallaron que bacterias de la cepa Pseudomonas DRI1 inhibieron en un 95% el efecto contaminante del molibdato, un metal proveniente de la industria siderúrgica y asociado a otras actividades humanas como la minería, diversos procesos de catálisis industriales y a la inhibición de los procesos de corrosión, indicó a la agencia KITA el Dr. Walter McCormack, director del Departamento de Microbiología Ambiental y Ecofisiología del Instituto Antártico Argentino, IAA, y uno de los autores principales del estudio publicado en la revista científica Biomed Research International. Buscan reducir el gasto energético con el uso de bacterias antárticas. Investigadores argentinos estudian una colección de 300 bacterias antárticas, que operan a muy bajas temperaturas, con la expectativa de que algunas de ellas puedan aplicarse en la industria. Así, se lograría un gran ahorro de energía y la mejora de algunos procesos productivos. Actualmente, para producir leche deslactosada se usan enzimas que trabajan a altas temperaturas. Pero si encontráramos una enzima similar en un cicrófilo, una bacteria que opera a bajas temperaturas, ahorraríamos energía y, además, habría menos riesgo de que se deteriore el producto que se está tratando, ejemplificó McCormack. Un descubrimiento de esta envergadura tendría repercusión a escala mundial. Asimismo, otras enzimas frías podrían favorecer a más industrias, como la de la panificación, la farmacéutica o a la de procesamiento del cuero. De esta misión también participan diversos grupos en el exterior, en busca de actividades enzimáticas de interés entre las 300 bacterias que fueron colectadas y cultivadas por investigadores argentinos. Esta importante colección de microorganismos fue una de las consecuencias del proyecto Genoma Blanco, que surgió con el objetivo de secuenciar el genoma completo de una nueva especie de bacteria antártica. Mientras avanzaba la investigación, fuimos identificando a otras bacterias que, finalmente, no fueron seleccionadas para el paso siguiente, pero que fueron conservadas, relató el experto en microbiología.
Finalmente, encontramos una nueva bacteria y hace ya 3 años concluimos el mapeo de su genoma. Como todo el trabajo de investigación se hizo en Argentina, el Comité Internacional que regula los nombres científicos de los microorganismos aceptó que se llamara Visionia argentinensis, agregó. Hay 5 especies del género Visionia conocidas hasta el momento. Todas ellas son psicrófilas y 4 fueron halladas en la Antártida. Pero Visionia argentinensis es la única especie del género a la cual se le ha hecho el mapeo genético completo, por lo cual se puede estudiar cada uno de sus genes con minuciosidad en el país y especular acerca de la estructura y función de las proteínas codificadas por esos genes. Las demás bacterias integrantes de la colección comparten la propiedad de poder crecer en condiciones de frío extremo, cercano a lo centésimo, por lo que ninguna de ellas es descartada en la búsqueda de enzimas interesantes para diversas etapas de producción industrial. Los investigadores también imaginan la posibilidad de mejorar estas potenciales enzimas en el laboratorio. Si se encontrara, por ejemplo, una bacteria que degradara la lactosa de manera eficiente y a baja temperatura, se puede buscar mutar la secuencia de ADN responsable de esa actividad, para obtener una bacteria aún más interesante y eficiente de lo que fuera naturalmente, explicó el jefe del grupo de microbiología del IARA. Bacterias antárticas para prevenir y bioremediar. Otra de las líneas de investigación desarrolladas en el grupo de microbiología del IARA consiste en el aprovechamiento de las bacterias para limpiar los suelos afectados por hidrocarburos en zonas frías, como por ejemplo la Antártida. Descubren en la Antártida bacterias capaces de degradar plásticos. ¿Que podría haber tenido el interés de desviar el avión de Malasia a la Antártida? Quizás los científicos que viajaban en el avión eran de interés. Varios de los pasajeros eran científicos e investigadores que viajaban a la 20 Conferencia Internacional sobre el SIDA que se va a celebrar en la ciudad australiana de Melbourne del domingo al viernes. Además de estos, el avión MH370 de Malaysian Airlines desapareciera de forma misteriosa en el sudeste asiático. La Oficina de Patentes de Estados Unidos daba el visto bueno al registro de un superconductor con aplicaciones en la industria militar y en la de las telecomunicaciones que podría devengar millones de euros en beneficios. Aparentemente inconexos, ambos hechos tienen un origen común. Los materiales superconductores son aquellos que tienen la capacidad de transportar y transferir la energía sin que ésta disminuya bajo determinadas circunstancias o entornos y a una velocidad mucho mayor que otros. Desde su descubrimiento, sus aplicaciones se pueden ver casi por todos lados, desde las telecomunicaciones hasta la industria militar o la médica. El pasado 11 de marzo, apenas 96 horas desde que se dejaran de recibir las señales de localización del vuelo MH370 de Malaysia Airlines con 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes, a bordo, de momento de forma inexplicable, la Oficina Oficial de Patentes de Estados Unidos aprobó la patente número 8.671.381B presentada a partes iguales por 5 partes y que hace referencia a un revolucionario sistema aplicado a los superconductores. 4 de esas partes firmantes eran científicos de origen chino que viajaban en el desaparecido MH370, mientras que el otro 20% estaba en posesión de Freescale Semiconductor Incorporated, una empresa con sede en Austin, Texas, fundada en 2004 a partir de la división de Motorola, la mayor absorción empresarial de una tecnológica en la historia, pues se pagó por ella $17.600 millones, y para la que trabajaban junto con otros 16 pasajeros del vuelo malayo. Otro misterio que rodea la desaparición del avión de Malaysia Airlines surgió después de que se revelara que había sido cargado con más de 2 toneladas de artículos no especificados en el manifiesto. El alboroto fue provocado después de la revelación el jueves del manifiesto del MH370, según el cual 2.253 kilogramos de la carga que transportaba el avión desaparecido no fue especificada, informa el diario Daily Mail. El portavoz de la compañía NNR Global, que efectuó el citado envío, declaró a un periódico de Malasia que, siguiendo el consejo de sus asesores legales y debido a la investigación en curso, no iba a revelar qué productos fueron enviados exactamente. Cabe mencionar que 200 kilogramos de este envío corresponden a baterías de litio, según declaró el 24 de marzo el director ejecutivo de Malaysia Airlines, Ahmad Jawahariyah. El vocero añadió que ni siquiera podía nombrar a la empresa que fabrica las baterías, insistiendo en que el asunto era confidencial. A su vez, la aerolínea señaló en un comunicado que la parte sospechosa de la carga había sido declarada como accesorios de radio y cargadores, a pesar de que no exista referencia a esto en el manifiesto.
Lo que está especificado en el manifiesto es que fueron enviados 4.566 kilogramos de mangostanés, una fruta exótica, y que la compañía NNR Global envió 133 piezas de un artículo que pesaban 1,99 toneladas y 67 piezas de otro artículo que pesaban 463 kilogramos, sumando un peso consolidado total de 2.453 kilogramos. La distancia más corta en línea recta, como un pájaro, entre la Antártida y Malasia es de 10.899 kilómetros o 6.772 millas si viajas en avión, con una velocidad media de 560 millas por hora. Desde la Antártida a Malasia, tardarás 12,09 horas en llegar. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines fue desviado deliberadamente hacia la Antártida en el mismo año que desapareció el avión de Malasia. En el 2014 se realizaron una serie de descubrimientos que te contamos. Una nueva criatura marina en la Antártida podría revelar si hay vida extraterrestre. Científicos han encontrado bajo los hielos antárticos una desconocida especie de anémonas marinas, que podría arrojar datos de existencia de vida en una de las lunas congeladas de Júpiter. Un equipo de científicos ha descubierto en la barrera de hielo de Ross, en la Antártida, un extraño y nuevo tipo de criatura marina que podría revelar datos sobre la vida en Europa, una de las lunas congeladas de Júpiter. No es la primera vez que se encuentran anémonas en la Antártida, sin embargo, según los expertos, la nueva especie de anémona marina hallada, denominada Edwardsia andreae, es la primera que se ha encontrado capaz de vivir dentro del hielo. Los investigadores del Programa de Perforación Geológica Antártica, ANDRIL, descubrieron este tipo de organismo mientras probaban un nuevo robot a control remoto equipado con una cámara bajo las heladas aguas antárticas. Mientras deslizaban el robot por un agujero perforado en la capa de hielo, de 270 metros de grosor, que se extiende a lo largo de la zona oeste de la Antártida hasta el mar de Ross, los investigadores se toparon por casualidad con cientos de anémonas marinas de un tipo desconocido hasta ahora. Las anémonas eran opacas, de un color blanquecino, de pequeño tamaño y con cuerpos fibrosos cubiertos de tentáculos. Aunque la mayoría de las especies de anémonas de mar se aferran a las rocas o los arrecifes, esta nueva especie, encontrada bajo la Antártida, se encuentra suspendida de la parte inferior del hielo y boca abajo. El descubrimiento indica que los científicos aún tienen mucho que investigar sobre la vida que puede haber en estas latitudes y muestra cómo es capaz de sobrevivir y reproducirse en el hielo este tipo de anémona, algo que es todo un misterio. El misterio de las señales de radio que bombardean la Antártida desde las profundidades puede cambiarlo todo. Un experimento en globo detectó en 2006 y 2014 señales de radio emergiendo desde kilómetros bajo el hielo antártico que desafían las leyes físicas conocidas. En 2006, el detector Antarctic Impulsive Transient Antenna, ANITA, registró algo insólito mientras sobrevolaba la Antártida. Señales de radio emergiendo desde las profundidades del hielo. Este fenómeno, repetido en 2014, sigue sin explicación casi 2 décadas después. Los científicos enfrentan un enigma que podría revolucionar nuestra comprensión de la física fundamental. Estas anomalías llegaron con ángulos de hasta 30 grados bajo la superficie helada, desafiando las expectativas físicas tradicionales. Como explica la investigación publicada en Physical Review Letters, las ondas parecían originarse a kilómetros de profundidad en lugar de rebotar normalmente en el hielo como deberían hacer los rayos cósmicos convencionales. La explicación inicial apuntaba a neutrinos tau, partículas subatómicas capaces de atravesar la Tierra entera. Sin embargo, solo la detección de 2014 coincidió temporalmente con una supernova que podría haber emitido estos llamados fantasmas cósmicos de ultra alta energía. El problema fundamental radica en que estos neutrinos requerirían energías billones de veces superiores a las de nuestros aceleradores más potentes para generar las señales observadas. Ahora imagina que podrían hacer los científicos del avión desaparecido de Malasia en el 2014 que investigaban superconductores con estos llamados fantasmas cósmicos de ultra alta energía. Dramático misterio. La Antártida comenzó a deshielarse rápidamente en el 2014 y no se sabe por qué. Después de décadas de expansión, un estudio estadounidense cuantificó la vertiginosa velocidad de la reducción de la capa de hielo en la Antártida desde 2014, año que marcó un punto de inflexión para ese continente.
En solo 3 años, la Antártida ha perdido tanto hielo como el Ártico en 40 años, dijo a la AFP Claire Parkinson, científica climática de la NASA, que publicó el lunes en los registros de la Academia Americana de Ciencia, NAS, un estudio que analiza los cambios en la masa de hielo antártico desde 1979 hasta 2018. Continúa el misterio sobre el origen del cráter de 3 kilómetros de la Antártida. Fue avistado el 20 de diciembre de 2014 y, desde entonces, hay un intenso debate científico sobre su origen. El glaciólogo de la AUI Olaf Eisen ha presentado esta semana una segunda posible explicación para la formación de esta rara estructura de hielo. Doug Mackayal, glaciólogo de la Universidad de Chicago, presentó la sugerencia de que la estructura de anillo podría ser una dolina de hielo, informó el equipo de AUI, según recoge Live Science. En fin, amigos de Supercrack Estrella comenta.